Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, claramente no estamos en los estudios del Canal Metro, hemos venido hasta unas oficinas aquí en el barrio de San Telmo para hablar con alguien que en un principio era de esta campaña una sorpresa, va a jugar, no va a jugar, también se hablaba de esto, Cristina, va a jugar, no va a jugar. Bueno, después cuando hablaban de Randazzo decían, Randazzo, ¿va a jugar con Cristina, no va a jugar porque fue ministro de ella? Bueno, hasta esto hemos venido aquí en el último programa antes de la campaña, en el cierre de la campaña antes de las elecciones parlamentarias. Randazzo, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cuánto tiempo hubo una meditación de decir, bueno, voy o no a ser candidato, en este caso a senador? Y durante bastante tiempo. Y siempre lo hacíamos pensando que finalmente dentro del espacio de lo que era el Frente para la Victoria, teníamos la posibilidad de que a través de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se eligiese quién iba a ser el candidato del espacio. Yo en aquel momento, digamos, fui, visitado en muchas oportunidades por diferentes dirigentes de la provincia de Buenos Aires, intendentes, legisladores, pidiéndome que sea finalmente candidato. Bueno, creí que no había demasiada alternativa de decir que no, porque tenía miedo de mirar para atrás y decir no me animé, así que lo hicimos convencidos de que estábamos haciendo lo mejor para el espacio. Bueno, después fuimos sorprendidos porque Cristina decidió crear Unidad Ciudadana sin el peronismo para no darnos la primaria abierta, simultánea y obligatoria, lo que era claramente una decisión equivocada, porque eso iba a terminar siendo funcional al gobierno porque iba a dividir el arco opositor. Ahora, de todos estos que vos decís que fueron a ver intendentes, dirigentes y todo eso, ¿a muchos pudiste verlos y decirle, pero muchachos, me dijeron esto y ahora fueron al pie otra vez de Cristina? No los he visto, digamos, soy respetuoso de todas las decisiones, pero por supuesto que no las comparto. Me parece que tienen una mirada demasiado cortoplacista, en la cual, digamos, terminan tomando una decisión de acuerdo a lo que da tal o cual encuesta. Y esa encuesta, cuántos concejales más, cuántos concejales menos les aporta, sin entender que finalmente estábamos frente a un desafío mucho mayor, que era empezar a transitar un camino que nos permitiese construir una nueva mayoría de cara al 2019. Pero en general el dirigente peronista no mira más su pago chico, los números y pone en un segundo plano eso que vos decís, de pensar un proyecto, de pensar otra cosa. Precisamente eso es lo que han hecho, pero me parece que es una mirada demasiado corta y es una mirada que a esta altura, después de 35 años de democracia, es equivocada, porque si no hay un proyecto nacional, diríamos, que finalmente sea exitoso, digamos, es muy difícil que a un municipio le pueda ir bien. De hecho, cuando fue la crisis desde el 2001-2002, no hubo ningún municipio que se salvase de esa crisis. Claro. Así que a mí me parecía que estábamos frente a un nuevo desafío, a nuevas responsabilidades. Tal vez les puse más valor del que tenían muchos de ellos, pero bueno. Le faltó coraje, digo, porque muchas veces hay muchos que son muy guapos en su intendencia, parecen hombres duros del conurbano, pero después a la hora de plantarse ante Cristina, que ya no estaba en el poder, que ya no tenía la presidencia, sin embargo arrugaron. Sí, sin lugar a dudas que le faltó coraje, le faltó voluntad política, decisión, entender cuál es la responsabilidad que estábamos asumiendo, que era la posibilidad, de construir un espacio político nuevo dentro del peronismo que permitiese a su vez convocar a otros sectores que sin ser peronistas nos llevaran a la construcción de una mayoría, una nueva mayoría, para competir con Cambiemos en el 2019. Y para mí ese camino había que iniciarlo ahora. De hecho, nosotros hemos hecho eso. Bien, me quiero meter en el tema del peronismo nuevamente, pero quiero un tema de estricta actualidad. Yo en primer caso voy a ser prudente porque sobre el caso Maldonado, a partir de la aparición de este cuerpo, hay novedades constantemente, con lo cual no quiero quedar desfasado en ninguna opinión y tampoco ser prudente y responsable, como lo hemos dicho, y también que cualquier declaración que haga Randazzo en este programa mañana no pueda quedar desfasada, porque este programa se repite varias veces. Pero quiero tu primera consideración sobre el caso Maldonado. Primero, yo he sido siempre muy prudente y responsable, en este caso como en otros casos que se han sido muy delicados y muy resonantes. Primero, siento una enorme tristeza desde el mismo día que desapareció Maldonado, que fue el primero de agosto, porque sentí que muchas veces la política mezquina quería sacar ventaja de un lado y del otro, sin entender que finalmente era un reclamo común, la desaparición de un joven, a su vez sospechado de una fuerza de seguridad, lo que lo convertía en un
en una desaparición forzosa. Entonces me parecía a mí que había que ser demasiado prudente, sobre todo porque había mucho dolor en una familia en la cual no aparecía Santiago. Dicho esto, digamos, me parece que hay que sostener la prudencia, la responsabilidad y sí exigirle a la justicia que, primero que nos diga si es Santiago o no el cadáver aparecido ayer en el río Chubut. Y después, si es Santiago, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí me parece también yo tengo una crítica hacia el gobierno, que también quiero ser absolutamente prudente, sin pedir la renuncia a nadie, porque eso no me corresponde a mí. A mí me parece que el gobierno debería rápidamente haber intervenido la gendarmería. ¿De qué manera? Con un civil, para despejar cualquier duda con respecto a cuál ha sido el rol de la gendarmería en un caso, digamos, tan delicado y tan triste como el caso de Santiago Maldonado. Pero vos fuiste ministro y el ministro es un fusible del presidente o no. Sí. Entonces digo, ¿la ministra de Seguridad era un fusible en este caso? Sí, personalmente no me gusta hablar de fusible o de renuncia porque yo generalmente no dudo de la buena fe de quienes tienen responsabilidades. No creo que haya que sospechar que hubo desde el inicio de este caso una mala voluntad, una mala fe. Me parece que hubo sí la idea de proteger demasiado a la fuerza y despreocuparse por qué es lo que había pasado con la desaparición de Santiago Maldonado. Así que me parece que hay que ser muy prudentes, más responsables que nunca y sí, de una vez por todas, exigir que se sepa qué fue lo que pasó. Me parece que siempre nos quedamos con la duda de qué fue lo que finalmente ocurrió. Pero aquí aparece inmediatamente, en quienes obviamente siempre lo digo, estamos mucho más conectados a la información, que es la imagen de Cristina en una misa con la imagen de Maldonado junto a un intendente, el de Merlo, una imagen que impactó mucho, incluso en un día que apareció una madre víctima de la tragedia de Once, murió ahí su hija, y le dijo de asesina. ¿Cómo lees vos esta situación? A mí me parece que es parte de esta especulación que yo hacía mención. Y también me cuesta, calificarlo de esta manera porque seguramente que la voluntad de Cristina no hacía eso, pero a mí me parece que hay que ser demasiado prudente en un caso como este, para que no se termine llevando a la politización mezquina, de ver quién saca ventaja de una cosa tan delicada como la desaparición de un joven en un país en la cual tenemos una historia trágica en relación a este tema. Pero vos tuviste una conexión con víctimas que tiene que ver con las de la tragedia de Once. Sí. Hay que recordar que asumís la cartera también de transporte a partir de esta tragedia. ¿Vos cómo fue tu relación con las víctimas, con los papás, con los familiares, con los amigos de las víctimas de Once? Tengo dos experiencias de las cuales son las dos muy interesantes. Por un lado, los familiares de las víctimas de accidentes de tránsito. Ajá. Cuando yo asumo la responsabilidad de conducir el Ministerio del Interior, ahí había una dirección, ahí olvidada. Yo tomo la experiencia española y creo la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y la creo conjuntamente con los familiares. Recuerdo el primer día que los convoqué, ni bien asumí la responsabilidad del Ministerio del Interior, allá a principios del 2008, y les cuento la idea de sancionar una ley. No me creían. En febrero ya anuncio la ley en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde estaban todos los ministros, la presidenta, y en marzo se aprueba la ley. La dotamos de presupuesto propio, digamos, y generamos un consejo consultivo donde los padres hoy en la actualidad, independientemente de que nosotros no estamos más, participan de ese consejo consultivo en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esa fue una experiencia donde el dolor lo canalizaron a través de la acción. En la tragedia de Once no tuve la misma suerte. Yo asumo 6 meses después de la tragedia. Lo primero que hago es convocar a los familiares. Y les pido algo que para mí era importante, que lleven adelante el control social sobre la obra que íbamos a hacer. Sí. Control social sobre la ejecución de la obra de vía, control social sobre las reparaciones de los trenes, que estaban muy deteriorados. Y encontré, una posición de rechazo a eso. Y lo entendí porque cada uno, reacciona de diferente manera frente al dolor, pérdidas que son irreparables. Entonces yo dije, bueno, frente a tanto dolor, silencio y mucho trabajo. Y bueno, y nos pusimos a trabajar y hoy podemos decir que el Sarmiento tiene las vías nuevas, los trenes nuevos, los trenes tienen un sistema de antiacaballamiento que hubiera impedido que hoy pasara esa un tragedia accidente de ese tipo hubiera pasado semejante tragedia. Ahora, la presidenta en ese momento, que era tu jefa política, ¿no hizo demasiado silencio respecto a las víctimas de Once? Yo soy, crítico con respecto a cómo se abordó el tema. Y creo que de alguna manera me parece que si uno analiza el inicio de
de la pérdida de ese vínculo de confianza entre la sociedad y ese gobierno que había sacado 54%, eso se lo atribuyo al 22 de febrero del 2013. ¿Esa es la razón fundamental o quizás el hito? A mí me parece que ahí empieza de alguna manera, digamos, una pérdida de confianza de la sociedad en el gobierno, sobre todo porque, a ver, la tragedia de Once se da frente a, digamos, a la sensación del conjunto de la sociedad, abonada durante mucho tiempo, de que había un grupo de funcionarios corruptos que aportaban subsidios a empresarios corruptos, y en el medio estaba la gente. Cuando en realidad se produce el siniestro o el accidente, digamos, se materializa eso con víctimas y aparece la corrupción mata. Entonces me parece a mí, y lo digo con mucha prudencia porque digo, hay un juicio oral terminado donde hay 21 acusados y por otro lado se inició el juicio oral hacia el ministro debido, que para mí las declaraciones de Cristina fueron desafortunadas porque finalmente nosotros tenemos que ser prudentes y esperar que finalmente la justicia determine cuál ha sido la responsabilidad. Bien, muy bien, ya seguimos con Florencio Randazzo aquí en Las Cosas Como Son. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovecha hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. En octubre, siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. FIBA, Dior Digital, Noche de los Jardines y BEA celebra Galicia, Ucrania y Armenia. Además, música en el Rosedal, Minicentro y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. Si quiero pintar toda mi casita, me da más vueltas que en la calecita. Deja de buscar, ven a Banco Colombia y saca un préstamo ya. Puedes llevarte hasta 200.000 pesos, fácil, rápido y con mínimos requisitos. Banco Colombia, tu primera opción. Muy bien, seguimos con Florencio Randazzo. Último tema que hablábamos, y vos propiamente lo mencionaste, a Julio Devido. El juez ya dijo que hay que desaforarlo y que lo detiene inmediatamente. ¿Te parece que esto es lo que corresponde? Si vos tuvieras diputados que responderían a tu esquema, ¿cómo puede pasar después de esta elección? ¿Qué dirías? Yo primero, digamos, no hago oportunismo de las causas judiciales y mucho menos marketing. Y está claro que yo con Devido siempre, digamos, tuve diferencias. Es verdad. Yo no estoy de acuerdo con los fueros. Yo entiendo que los fueros fueron creados para darle libertad de expresión al legislador. Ahora, si el fuero, diríamos, implica un tratamiento diferente a la justicia, es un disparate eso. Porque eso es lo que aleja a la política del hombre común. La idea de que un legislador va a ser juzgado con privilegios por encima del hombre común. Así que está claro que yo estoy en contra de los fueros. Yo le aconsejaría, si fuera Devido, lo primero que hago es renunciar o pedir licencia y me someto a la justicia. Pero no lo va a hacer. Bueno, ahora la instancia es que el próximo martes la Comisión Constitucional trata y el miércoles diputados casi con seguridad lo desaforan. Y a mí me parece que estando el pedido de la justicia no hay ninguna otra posibilidad de no acompañar ese pedido de la justicia. ¿Y cómo te genera la imagen de un colega de gabinete, más allá de tus diferencias que son ciertas y eran fuertes, un colega del gabinete que termine preso como va a estar desde la semana que viene? No, a mí me genera tristeza todos los hechos asociados a la corrupción y este festival de funcionarios que están convocados a Comodoro Pi, y en algunos casos me genera indignación, como fue el caso de López. Igual la más convocada después de Devido es Cristina, o parejo con él. Por eso a mí me produce tristeza y me daría mucha pena en el caso de Cristina que se comprobase que tuvo que ver con hechos de corrupción. Por eso me parece que hay que dejar que actúe la justicia.
y esto que parece ser un eslogan, no, que actúe, pero actúe rápidamente, que absuelva, que condene rápidamente, no que pasen 20 años y no se sepa finalmente lo que pasó. Ahora, sí lo que me parece que es importante es que nosotros, digamos, cuando cada uno de los que tuvo algún tipo de responsabilidad en el Estado, puede haber llevado acciones para evitar que haya hechos de corrupción. Nosotros somos un ejemplo en eso, digamos. Nadie se imaginaría hoy que para sacar un pasaporte tiene que coimear un policía. No, claro. Igual vos estás en campaña y te habrás chocado muchas veces gente que te decía, no, tenés que estar con Cristina, pero también gente que te ha dicho que Cristina es una chorra. ¿Cómo te impacta a vos esta imagen de quién fue la presidenta que te convocó en sus 2 mandatos como ministra? Y a mí no me cae bien. A mí no me cae bien y siempre he tratado de decirle a quien tiene una calificación de ese tipo que sea prudente, porque en realidad muchas veces es lo más fácil calificar a alguien o desprestigiar a alguien, o el oportunismo político, ¿no? De los dirigentes que dicen lo que la gente muchas veces quiere escuchar. A mí me parece que nosotros queremos construir un país serio, es importante que funcione la institución y que funcione el Poder Judicial. Claro, igual las denuncias sobre la sospecha sobre Cristina de corrupción son fuertes, ¿no? Sus hijos que nunca trabajaron con millones y millones de dólares en el banco. Digo, esa imagen no es una acusación quizás sin fundamento. Pues por eso, precisamente por eso me parece que la justicia lo que tiene que hacer es determinar la responsabilidad. No lo podemos hacer nosotros, Pablo, ni vos en un programa, ni yo como un candidato, en este caso, en un espacio político diferente al de Cristina. No me parece que eso sea sano. Porque de la misma forma que hoy lo hacen sobre Cristina, mañana lo hacen sobre vos, pasado lo hacen sobre... Me parece, más allá de los fundamentos, no. Yo lo que creo que es importante, mira, yo siempre digo, someterse a la justicia y someterse a la opinión pública. Yo donde recibo una acusación no solo me voy a someter a la justicia, esté de acuerdo o no con la denuncia, sino que le voy a explicar a la sociedad de lo que se me está acusando, cuál ha sido mi actitud, ¿se entiende? Me parece que eso sirve a la sociedad. En la campaña quizás te equivocaste al hablar tanto de Cristina. Primero, obviamente, todos nosotros te preguntamos y te seguimos preguntando, obviamente lo estoy haciendo yo, pero ¿no hablaste demasiado de Cristina en la campaña? Yo hubiera querido no hablar, pero es muy difícil, porque, por ejemplo, una de las preguntas, che, flaco, ¿te fuiste? No, mira, yo no me fui a ningún lado. Claro. Yo estoy donde estuve siempre, la que se fue Cristina. Y, naturalmente, ustedes me preguntan cosas vinculadas a mi participación en el gobierno, que yo siempre digo, yo honré al gobierno kirchnerista. Pero acá el error no es mío, el error es que Cristina sea candidata. Claro. Porque está claro que eso es lo más funcional a Macri, porque fíjate vos que Macri, digamos, apela permanentemente a Cristina para discutir los errores del pasado y no discutir el presente. Y Cristina quiere discutir el presente sin entender que muchos problemas del presente también tienen que ver con nuestro pasado. A mí me parece que nosotros deberíamos haber discutido los problemas que hoy atraviesa la Argentina y discutir cómo le encontramos solución a esos problemas. Justo antes del cierre de listas te juntaste con Cristina a hablar. Ahora, desde diciembre, Cristina va a ser senadora. ¿Te juntarías de vuelta a hablar con ella? Yo me puedo juntar con quien sea, Pablo, y sostener mis convicciones, digamos, independientemente de la coyuntura. De hecho, yo le dije que no a Cristina como candidato a gobernador, cuando Cristina nadie se animaba a decirle que no de nada. Le dije que no de vuelta ahora cuando me ofreció ser el primer diputado nacional porque no estaba de acuerdo en el mecanismo, digamos, que se estaba adoptando para elegir el candidato, que era el dedo, una vez el dedo para Scioli, otra vez el dedo para ella, y después no estaba de acuerdo en relación a la visión que ella tiene en relación por qué perdimos las elecciones. Ella cree que perdimos las elecciones producto de las promesas que hizo Macri, por supuesto que no cumplió con ninguna. Pero eso es una simplificación, es no hacerte cargo de nada. Nosotros perdimos las elecciones ya en el 2013 y luego en el 2015 porque cometimos una cantidad de errores importantes que la sociedad los percibió y que nosotros en realidad ni siquiera los reconocíamos. Inflación, pobreza, soberbia. Corrupción, seguramente. Se viene una etapa de reconstrucción o de reagrupamiento del peronismo. ¿Te sentarías con todos o tenés quizás decir, bueno, yo con Scioli no me siento? No, yo me siento con todos, no tengo ningún tipo de problema. Lo que no sé si con todos podemos construir una alternativa de cara al futuro, porque tenemos diferentes visiones sobre los valores, sobre la gestión, sobre nuestra pertenencia, sobre la coherencia. Entonces el único mecanismo finalmente que tenemos para solucionar eso es una PASO. La misma PASO que nos negaron en el 2015, 2017, 2019. Aquellos que quieran participar y tengan una idea dentro del peronismo, porque el peronismo, como todos sabemos, tiene matices diferentes, podemos resolverlo a través de una primaria abierta, simultánea y obligatoria, que finalmente lo resuelva la gente. Bueno, a ver, vamos a ver si el candidato Randazzo tiene para los 3 minutos finales la Gimnasia del ping-pong. Te digo un nombre y vos decime lo que te parece. Carrió. Un irresponsable. Mauricio Macri. Un insensible. María Eugenia Vidal. Marketinera.
Daniel Scioli. Scioli, la antipolítica, de acuerdo a mi visión, ¿no? Fue el que más te costó de los que te nombré hasta ahora. Sí, no por nada, porque en realidad tengo tantas cosas para decir Scioli, porque no estoy de acuerdo en nada de lo que hizo Scioli. De hecho, una de las razones por las cuales yo no acepté ser candidato a gobernador era porque no estaba de acuerdo con la visión que Scioli tenía de la política, sobre la gestión en la provincia de Buenos Aires. Y siempre trato de calificar al año, pero ser muy respetuoso. Digo, a Vidal le pondría un signo de interrogación en el marketing, claro, porque quisiera darle más tiempo y quisiera creer que eso no es así. Quisiera creer que Vidal trabaja todos los días para transformar la provincia. Pero le pongo un signo de interrogación. Bien, vuelvo al ping-pong rápidamente. Cristina. Cristina soberbia. Néstor Kirchner. Un militante. Florencio Randazzo. Un hombre con valores. Un hombre con valores. En esta campaña te aparecieron, quizás no hay grandes nombres alrededor tuyo, pero sí un par de nombres que llamaron la atención. Bali Buca y Florencia Casamiquela, desde lugares bien distintos. ¿Vos sentís que con esto le ofreciste algo diferente a la gente, al peronismo? Sí, creo que en realidad podemos expresar esta nueva idea que tenemos nosotros de hacia dónde debe ir el peronismo, sobre que debe haber nuevos actores, esto que tanto se habla, que es el trasvasamiento generacional, que es la idea de que aparezcan nuevas caras. Bueno, Bali Buca es un intendente muy joven, de una ciudad del interior como Bolívar. Florencia es una militante, una abogada, en defensa de las causas, más resonantes en materia de femicidio. Me parecía que era importante que podamos mostrar, la expresión de un peronismo diferente, que no haga un culto a las repeticiones permanentes de candidatos que vienen siendo candidatos de hace 30 años. Por eso a mí me parecía que era una buena oportunidad para en el peronismo dar una paso y poder desde la paso haber legitimado nuevos candidatos. Bien. Lo que pasa es que acá terminó siendo más importante lo personal, el proyecto personal, que un proyecto político. Bueno, te agradezco mucho por la nota y mucha suerte el domingo. Gracias a ustedes y más que suerte necesito votos. Bueno, eso depende absolutamente de ustedes, dárselos o no. Nosotros nos encontramos la semana que viene para estar allá en el estudio y como siempre para brindar por Isabela. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien.